porque hace algunas horas atrás, nada más, sí, tuvimos no sé si una entrega de diplomas, muestra final, cierre de año. Bueno, ahora ella nos lo va a decir, que es la encargada, digamos, de la diplomatura en paisajismo sustentable del Centro Universitario de Chivilcoy, y 2x3 la invitamos para que venga aquí a charlar un ratito con nosotros. Nos referimos a la ingeniera agrónoma Magalí Parzanese, que nos está visitando en esta mañana en el centro. ¿Cómo estás, Magalí? Buen Hola, día, gracias Edu. por venir ante todo. Buen día, todo bien. Bueno, me alegro que ande todo bien. ¿Qué fue un cierre de año de la diplomatura? ¿Una entrega de...? Sí, en realidad aprovechamos que toda la cursada de la diplomatura realizó proyectos de intervención a plazas secas de Chivilcoy como trabajo integrador de todos los contenidos que fuimos teniendo a lo largo del año. Y bueno, hicimos un evento en el salón de actos del CUCH, donde invitamos a toda la comunidad a que pueda conocer esos proyectos de intervención, como una manera, como decimos siempre, de devolver a la ciudad un poco de lo que brinda, teniendo esa oportunidad que las personas se formen en distintas disciplinas y específicamente en paisajismo, en lo que a mí me convoca. Déjame preguntarte, ¿qué clase de intervención en estas plazas secas? ¿Qué es lo que Sí, hicieron? bueno, estuvo muy lindo, o sea, fue muy... se disfrutó mucho el proceso porque surgió de parte de los alumnos esta propuesta de intervenir las plazoletas que tenemos en la ciudad, porque a medida que íbamos adquiriendo distintos conocimientos y íbamos viendo distintos conceptos, abordándolos en la diplomatura, en lo que se refiere al paisajismo y principalmente en lo que se refiere al paisajismo urbano, ¿sí? A los espacios verdes urbanos. Veíamos que en la ciudad de Chivilcoy, bueno, un poco ya habíamos hablado del arbolado Sí, urbano en el sí, sí. invierno, y en lo que se refiere a por ahí a intervenciones más de disfrutar o de estar más en contacto con la naturaleza, estas plazoletas que fueron una propuesta muy beneficiosa en su momento en el municipio, los mismos alumnos de la diplomatura veían que hacía falta como darles cierta lavado de cara o renovación, porque eran lugares que deberían ser espacios verdes y solamente veíamos gris. Sí, O vemos en realidad en el vemos. presente, Mucha vemos. intervención artística, Exacto, pero poca naturaleza. exacto. Faltaban las plantas, decían los alumnos. Entonces, lo lindo fue que surgió de su parte que los proyectos tengan que ver con esos espacios, porque tranquilamente podría haber sido una quinta o un jardín o un parque para una vivienda, o otro tipo de intervenciones, pero la idea fue buena porque justamente se trata de aplicar todos los conocimientos en un espacio que lo van a disfrutar todos. Entonces, bueno, se armaron 4 grupos y a cada uno se les dio una plaza que, que tenían que proyectar cómo intervenirla para que no sea solamente algo estético, lindo, verde, sino que también brinde todos los servicios ecosistémicos que brindan las plantas de por sí, para que quienes habitamos la ciudad tengamos beneficios y nos podamos sentir mejor cuando pasamos por la plaza y a la vez ya la misma vegetación mejore la calidad de vida. Entonces, frente a todo este desafío, los grupos se pusieron a laburar y fue un trabajo intenso de un mes y medio que llevó, acompañados también por la arquitecta Carla Pascales, que nos dio nos brindó su conocimiento acerca de cómo presentar el proyecto, cómo presentar los planos. Y bueno, y por mi parte ayudé en lo que se refiere a la elección de las especies, cómo aportan biodiversidad nativas con exóticas, cómo combinarlas cada una.
y también para tener un valor estético, porque eso no es que se deja de lado, No, sino no, que claro. se combina. Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué se buscó, qué buscaste en cuanto a especies? O estamos hablando de, por ejemplo, la Plaza Luis Alberto Spinetta, Sí, la del Almacén de Ezequiela, Malvinas Argentinas y la Plaza de la Diversidad Daniela Charo Latesa, que como dijo Magali, bueno, la mayoría tenemos mucho cemento, ¿no? sí. Y el poquito lugar para el espacio verde hay que aprovecharlo. Exacto. Bueno, fue muy interesante primero porque cuando le dijimos armamos la propuesta desde el punto de vista académico, la consigna y armamos el trabajo y en sí, y se los comunicamos a los alumnos, fue como, bueno, un golpe de realidad de decir, bueno, era todo lindo cuando lo charlábamos, pero ahora hay que ponerse a trabajar. Entonces, bueno, dimos las consignas y lo primero que tuvieron que hacer fue ir a relevar estas plazas. Claro. Y el denominador común en las 4 es la falta de sombra. Como decimos siempre, no hay árboles, o sea, en la ciudad como que hay muchas cuadras que no tienen árboles y justamente donde están estas plazoletas coincide que tampoco hay árboles y son lugares que están orientados al norte, entonces tienen el asoleamiento durante todo el día. Directo. Directo, exactamente. Directo, literal. Entonces, el primer desafío es cómo plantar árboles, ¿sí? Lo primero, y qué especies incorporar. Y después, cómo armar canteros que acompañen esos árboles, porque no es cuestión de solamente tener árboles, sino también sumar Claro, sí. otro tipo de vegetación. A partir de canteros, claro, podés hacer los canteros para... Claro, entonces ahí empezó toda la parte de obra, que no es solamente plantar, sino también toda la obra de infraestructura urbana, y eso pensarlo desde el punto de vista de los alumnos, cómo hacerlo, diagramarlo, armar un cronograma de obra, presupuestos, o sea, el objetivo era lograr un proyecto que estuviese acompañado por su cronograma de obra y también por un presupuesto, para que directamente el proyecto así terminado y entregado pueda ser comunicado y esté a disposición para en algún momento ejecutarlo. Así que, bueno, el desafío fue doble en ese sentido, porque si bien nosotros habíamos visto conceptos referidos a cómo abordar el tema de armado de canteros, qué especies de árboles elegir, etcétera, riego y demás, por ahí la parte de obra no estaba tan incorporada, así que eso también, y el tema de pedir presupuestos, comunicarse, armar los planos, tomar las medidas, así que estuvo muy bueno porque realmente se vio el crecimiento y la formación de todos los alumnos y todos nos sentimos como que crecimos en el sentido de poder trabajar en grupo, que eso ya es un desafío Sí. en estos tiempos más, porque uno dice, bueno, somos todos adultos, pero en el momento en que tenés que acordar, empiezan un montón de cosas a surgir y más que nada porque todos, o sea, lo lindo era que todos querían dar lo mejor y como poder devolver lo mejor a la ciudad. Y en cada plaza tenía un concepto de héroes de Malvinas, bueno, cómo ese grupo en lo que más se enfocó es en decir, bueno, cómo honramos a los héroes de Malvinas desde un espacio que sea lindo, desde un espacio que nos recuerde a las islas, pero como un jardín de flores, no como algo memorable o estático, como que nos lleve a un gris o a la oscuridad, sino decir, bueno, las Malvinas son argentinas, tienen su propia vegetación, están rodeadas de mar, entonces tienen cierto movimiento, entonces abordaron todos esos conceptos del paisajismo y a la vez una manera de devolver lo que hicieron los héroes de Malvinas en la guerra. Después en la Plaza Luis Alberto Spinetta también se eligieron canteros con una forma de guitarra, como para también hacer honor también al músico, y siempre pensando también en la funcionalidad que tiene esa plaza. En esa plaza hay un aro de básquet, Sí. que es lo que más usan, Lo que más usan, exacto. los chicos que van a jugar ahí. Entonces, bueno, valorizar también ese espacio y reconocerlo y hacerlo más lindo,
pero sin quitar lo que ya se usa. Después la Plaza de la Diversidad también fue un triple desafío porque hay un montón de colectivos. Y ahí tenés muchas actividades. Muchas actividades. Está justamente o sea, haciendo cruz con la plaza principal, entonces también siempre se piensa en que haya una continuidad con la vegetación que está en el otro espacio verde, como para que también toda la fauna que va a las especies que están en un lado puedan acceder al otro, entonces se genera un corredor biológico, que eso favorece mucho a la ecología así de la ciudad. ¿Y esta del almacén no sé dónde está? El almacén de Ezequiela es una plaza que está en Pirán y Almafuerte. Ah, esa es la del almacén. Pirán Sí. y Almafuerte. Pirán y Ahí Almafuerte. está, ahora Pero sí. la identidad original, que era No la sabía del el nombre. almacén. Exacto, la identidad original, que era la del almacén de Ezequiela, que es porque ahí antiguamente había un almacén, que todo esto también se encargaron de investigarlo O sea, ellos. amén de la parte, digamos, ambiental, hubo una investigación. Sí, es que estuvo buenísima porque justamente cuando uno piensa en intervenir un espacio y te pones a pensar, bueno, ¿qué quiero comunicar cuando lo Claro. intervengo? Es decir, conocer la historia es muy importante para valorizarlo desde ese punto. También por eso lo de los héroes, por eso lo de la Lo de diversidad. Claire Spinetta también. Exacto. Está bien. Y bueno, y este almacén, en un principio la plaza tenía murales que hacían referencia a ese almacén y más que nada a la vida del barrio, ¿sí? Porque imagínate, el almacén del barrio es como un punto importante en Sin cualquier duda. barrio de la En ciudad. cualquiera. Y donde van todos los vecinos, donde se charla, donde los chicos juegan, bueno. Y originalmente esa plaza tenía murales que evocaban a ese almacén, pero después los pintaron otras cosas, directamente no hay ni árboles ni nada. Y este grupo lo que hizo fue rescatar esa historia y valorizarlo desde ese lado para que la plaza vuelva a ser un lugar de encuentro de las familias del barrio. Así que como que ese concepto también se contó y se tradujo en el proyecto que presentaron. Bien. La verdad que muy interesante. Sí, re Muy lindo. interesante. La verdad que re ¿Qué lindo. cantidad, o sea, ¿por qué cantidad de alumnos o estudiantes estaban conformados los grupos? Entre 7 y 9 estudiantes por grupo. Por grupo. O sea, Sí. que esto nos da un interesante número también Sí. de estudiantes. Sí. La diplomatura actualmente tiene 30 estudiantes, sí, fijos. Bien. Sí, Es un entre lindo 30 y número. 35, sí. Lindo número. Y van a ser, si bien algunas personas obviamente están estudiando solamente para incorporar sus conocimientos y aplicarlo en sus jardines, muchos otros sí lo ven como una salida laboral. Claro. Y realmente el nivel técnico que están adquiriendo se traduce porque presentar un proyecto de intervención a un espacio público no es menor. Y realmente lo hicieron de una manera muy profesional y entregaron carpetas técnicas que nosotros pusimos a disposición del municipio y lo comunicamos y lo compartimos. Y que realmente es muy valioso porque la idea es que en algún momento eso lo podamos llevar a cabo y así como están presentados, realmente el proyecto se puede ejecutar. Así que eso es lo más valioso también. Vuelvo a la pregunta anterior, digamos, al momento de pensar las especies. Sí. ¿Sí? Buscaste, digamos, que en invierno se caigan las hojas y nos entre este sol Sí. y en verano nos dé la sombra que se precisa. Sí, eso fue como también otra parte de una parte muy enriquecedora al momento de trabajar, porque, bueno, pensar en los árboles, bueno, fue lo primero, árboles nativos, tuvimos mucho contenido de árboles nativos, entonces eso como que se definió bastante rápido. Por lo general en algunas de las plazas había o palo borracho, o jacarandá, o algún ceibo, entonces esas especies ya estaban y se sumaron algunas otras, pero después al momento de pensar los canteros era como, bueno, recuerden que las especies que florecen en primavera y en verano, que son las más comunes, tienen que estar acompañadas con algunas otras que le den estructura para que en el invierno no se pierdan y además que aporten algo durante otoño-invierno, especies combinen, especies trepadoras también, o enredaderas, algunos
presentaron proyectos de pérgolas, porque bueno, en los lugares que tenemos mucho sol, también una de las estrategias es armar pérgolas para lograr el sombreado. Entonces en esos también van plantas que son enredaderas, que se trepan. Entonces pensar en esas especies, en cuáles, y justamente también en qué otras especies atraen, en qué polinizadores, qué Claro. aves. Y bueno, todo eso fue pensado y fue... O sea, y la estrategia estimo de la ubicación de los canteros, Sí, ¿no? todo. ¿Dónde ponerlos? Las formas de los Las formas, canteros. claro, que recién nos decías también. Sí, por ejemplo, en la de las Islas Malvinas, los chicos presentaron un proyecto, como te decía, de islas de flores, y hicieron todos canteros con formas orgánicas, grandes, con mucha vegetación que le dé movimiento y que tenga una paleta de colores que te rememore a la vegetación de las islas, que es, como están muy al sur, una vegetación tipo de estepa baja, achaparrada y de colores ocres y azules. Entonces era una paleta fría y bueno, después pensar, bueno, qué especies florecen con esa paleta, cuáles me dan movimiento, en qué época del año. Después otro dato interesante de las plazas que conmemoran a los héroes de Malvinas, que también surgió durante el trabajo, es que siempre se plantan hortensias, porque las hortensias, bueno, son plantas que están que los habitantes de la isla plantan y que en los lugares donde hay plazoletas que conmemoran a los héroes también siempre se plantan hortensias, así que esas especies también se sumaron al proyecto. Y bueno, y así fueron surgiendo un montón de datos y de cosas y de cuestiones valiosas que siempre se vinculan a lo local. Está bueno. Está bueno también el hecho de no solamente que quede el conocimiento en el aula, sino de sacarlo afuera, llevarlo afuera, en este caso que nos beneficien a nosotros también como vecinos. Sí, además las plazas, estas plazoletas necesitan una intervención y que se haga desde el centro universitario es doblemente valioso porque se está reconociendo como, bueno, cómo mejorar, ¿sí?, el espacio público de nuestra ciudad. Desde un centro universitario que justamente nos convoca a nosotros, Por a los supuesto. vecinos. Así que, bueno, eso fue como lo lindo. Bueno, noto a la profesora satisfecha. Sí, sí, la verdad que me quedé súper contenta. Fue un desafío porque llevar la escala de, bueno, lo que trabajamos en el aula hacia afuera y después como el miedo de decir, bueno, por ejemplo, en la plazoleta de la diversidad, hablar con los distintos colectivos, contarles las ideas, pensar si les gusta, si no, qué les parece, escuchar, viste, como la escucha estuvo muy presente al momento de tomar decisiones, no solamente decir, bueno, lo que a mí me gusta es esto y ya está, sino que Claro. Sí, escuchar sí, a los sí. demás, pensar, bueno, lo mismo en la plazoleta del almacén de Ezequiela también. Entrevistaron a todos los vecinos del barrio para decirles, bueno, qué les gustaría, si van a la plaza o no. Bien colectivo. Súper, Bien pero que surge justamente del mismo grupo. Y eso es lo que uno dice, te sentís satisfecho porque es la manera también de avanzar. Si no es en grupo, solo uno no puede. Así que eso fue muy valioso también. Con todo lo que representa hoy en día, que recién lo remarcabas, ¿no? Y mencionaste así al paso el ceibo, y hay una actividad vinculada a nuestro árbol nacional. Sí, a la flor A nacional. la flor nacional. Sí. Perdón. Mañana es el Día de la Flor Nacional del ceibo y desde el municipio decidieron organizar una actividad para que los vecinos, bueno, conozcan un poco mejor a esta especie, que bueno, es un árbol nativo, nativo principalmente de las zonas húmedas, ¿sí?, de las islas y del delta del Paraná, aunque también lo vemos en la región pampeana y que se adapta muy bien. Es un árbol fácil de cultivar y es de la familia de las leguminosas, que también tienen como un aporte
ecosistémico extra, que es que fijan el nitrógeno del aire. ¿Sí? El nitrógeno es un nutriente esencial de las plantas, es lo que le da el verde a las plantas. Y las plantas lo pueden incorporar solamente si está en el suelo. Pero en nuestra atmósfera nosotros tenemos principalmente nitrógeno, pero las plantas no lo pueden tomar del aire. Solamente lo pueden tomar del aire las leguminosas porque tienen una simbiosis con una bacteria en las raíces, que esas bacterias fijan el nitrógeno y se lo disponibilizan a la planta. Entonces las leguminosas son las únicas que pueden fijar ese nitrógeno atmosférico, por lo tanto actúan como fertilizantes, entre comillas, del suelo. Entonces el ceibo es una especie perteneciente a la familia de las leguminosas, por lo tanto tiene ese servicio ecosistémico extra. Y bueno, nosotros la idea mañana es contarles a los vecinos toda esta importancia de los ceibos, enseñar a cultivarlos, mostrarles las formas de las flores, de las semillas, explicar en qué momento recolectar las semillas, cómo germinarlas, cómo cuidar el árbol durante el desarrollo, cómo plantarlo. Y bueno, y también contar un poco la historia de por qué es la flor nacional y qué representa. Muy bien, bueno, así que invitamos a todas las personas el sábado. El sábado, sí, yo estoy diciendo mañana, pero es pasado mañana. La actividad es el sábado a las 10:30 de la mañana. En la plaza principal. En la plaza principal, sí. Así nos enteramos un poco más acerca del ceibo. Que además hay unos ejemplares hermosos También, de ceibo. Para mirar, hermosos. Además acompañar, digamos, y que ahora están charla, florecidos. ¿no? Sí, 22 de noviembre, está bien. Sábado a las 10:30 de la mañana. Sí, así que los esperamos. Magalí, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Contarnos acerca de este proyecto y bueno, ojalá que siga ampliándose y siga abarcando a más plazas de Chivilcoy. Tal cual, O plazas secas de Chivilcoy. Sí, tal cual. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir. Magalí Parsarese con nosotros aquí en la Mañana del Centro, abriendo en materia de entrevistas esta Mañana del Centro. Hacemos la tanda y ya venimos.